Hola, buenas tardes. Espero que todos estén bien en nombre de Dios. Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo número 6 del Evangelio de Lucas. Bienvenidos a los que vienen entrando al canal y gloria a Dios porque tenemos hambre de estudiar su palabra. Nosotros estamos necesitados de escuchar la voz de Dios y saber lo que Él quiere decirnos. Vamos a comenzar. Hoy vamos a estudiar sobre el Sermón del Monte y para comenzar vemos que Jesús tiene controversia, ¿verdad? Con los líderes religiosos con respecto al día de reposo, o sea, el día sábado. Vamos a ver que del versículo 1 hasta el versículo 11, los líderes religiosos tratan de acusar a Jesús y a sus discípulos por hacer cosas mal, entre comillas, ¿verdad? Para su perspectiva con respecto a las reglas y las leyes que ellos hicieron para el día de reposo. Vamos a leer primero el versículo 1 y 2. ¿Ok? Dice la palabra, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Vamos a tratar de entender qué es lo que estaba mal. Ok, sus discípulos dicen que arrancaban las espigas y comían. No había nada malo con lo que hacían porque su recolección de cosecha pues no se consideraba robo. De hecho, era provisión para los pobres dada de la tierra, según Deuteronomios capítulo 23, versículo 25. Se lo voy a leer. Menciona, cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Entonces, ¿qué era de lo que se estaban acusando a los discípulos? Los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? El problema no estaba en la acción, sino en el día que lo estaban haciendo. Los rabinos habían creado una lista súper elaborada de elementos que se podían hacer y no hacer el día sábado, ¿ok? Entonces, esto era lo que estaban viendo los fariseos. Para hacernos una idea de a sus ojos, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaban haciendo mal? ¿De qué eran culpables los discípulos? Eran culpables de cosechar, de trillar, aventar y preparar alimento. Ellos estaban viendo ahí 4 violaciones a la ley del sábado en una sola acción, ¿verdad? En un solo momento. Vamos a leer entonces la respuesta que dio Jesús a estas acusaciones. Ok, vamos a leer del versículo 3 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí está explicando Jesús claramente que la necesidad humana es más importante que el ritual religioso. Esto es algo que muchas personas aún hoy en día no quieren aceptarlo simplemente, ¿ok? Debemos tener algo muy claro. Vamos a leer un versículo que está en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Menciona, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús aquí está reprendiendo, ¿verdad? No de manera sutil, sino muy directa a los líderes religiosos. Primero porque ellos tenían un conocimiento escaso de lo que significaban realmente las escrituras. Tal vez ellos se podían saber de memoria las escrituras, pero no entendían lo que significaba. Eran ignorantes ante este punto, ¿verdad? Que estaba en esta situación escrita en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos algo bastante interesante y triste. Es lamentable, es posible tener, em, ¿cómo les explico? Entendimiento no, sino estudio. Es posible leer meticulosamente las escrituras, ¿ok? Es posible conocer la Biblia de principio a fin, poderla decir con punto y coma, tal y como está, aprendérmela de memoria y saber situaciones históricas, saber los nombres de todo, el orden de las cosas y que me pregunten lo que sea y yo lo voy a saber. Es posible, pero sin entender el significado real. El significado real es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, lo que Dios quiere
que nosotros apliquemos a nuestras vidas. ¿De qué me sirve a mí saberme la Biblia completa si no sé de qué manera la puedo aplicar a mi diario vivir? La Biblia la leemos con intención, ¿ok? Con intención de conocer a Dios, con intención de conocer su carácter, de escuchar lo que Él me quiere decir y con intención de obedecerle. Pero recordemos esto, Él no quiere un amor, ¿verdad? Que sea con miedo, con sometimiento, así como lo estudiamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, no temas, porque Él quiere una relación de amor, ¿ok? Claro que nosotros le admiramos, claro que nosotros le tenemos en alta estima, pero no es que le seguimos o hacemos algo por miedo, ¿ok? O por mero interés. No es que yo voy a decir, bueno, yo cumplo con una norma del día de reposo porque me da miedo, ¿verdad? Perder mi salvación. No puede ser, ¿verdad? Recordemos que como dice en Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿ok? Porque dice la palabra, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que cumplir o no cumplir con rituales religiosos el día de reposo no va a hacer que yo cambie, ¿verdad? Que yo pierda esa salvación. ¿Por qué? Porque eso no debe determinar lo que hay en mi corazón. Vamos a entenderlo un poco mejor, un poco más detallado, ¿ok? Hay personas que no creen que el amor a los demás es más importante que los rituales religiosos. Esto es algo que podemos leer en Isaías capítulo 58, versículos del 1 al 9. Ahora, nosotros viendo cuál fue la respuesta de Jesús, ¿verdad? Podemos entender bien este punto, ¿ok? Él siendo el Señor del día de reposo no se ofendió por esto que estaban haciendo los discípulos y más bien él explicó la manera en la que Dios quiere que recibamos el día de reposo. Quiere que lo recibamos porque es un regalo. El día de reposo Dios lo regaló a la humanidad. Dios no hizo el día de reposo porque Él necesitaba descansar, porque Él estaba cansado. No, es un regalo para la humanidad, ¿ok? Para que se pueda descansar física y espiritualmente. Pero si lo hacemos como los fariseos y lo convertimos en un montón de reglas, pues ya no es el regalo que Dios nos está dando, sino que estoy cumpliendo con lo que yo u otras personas quieren o esperan, ¿ok? Con esas expectativas. Jesús no vino a destruir el día de reposo ni tampoco a abolirlo. Él aquí está enseñándonos cómo es que Dios quiere que lo recibamos y es con amor, ¿ok? Le adoramos, descansamos en Él, estamos en comunión con Él. Entonces, si Él, que era el Señor del día de reposo, no se ofendía por estas cosas, ¿verdad? Por lo que los líderes religiosos se ofendían, entonces ellos tenían razón en acusarles, tenían razón en querer condenarles. Y hay una duda pues bastante común, ¿verdad? Porque hay religiones que tienen el día de ir a la iglesia el sábado, el día de ir a la iglesia el domingo. Entonces, ¿está mal que vaya a la iglesia en domingo? No está mal. En la Biblia no dice que esté mal que usted vaya a la iglesia el domingo. Y si usted el día sábado, ok, el día de reposo lo entrega a Dios, descansa en Dios, ¿verdad? Descansa espiritualmente y lo dedica de la manera en la que usted pueda, porque a veces no se puede, a veces las personas están enfermas, a veces se sienten mal o cualquier otra cosa, ¿verdad? Y no puede levantarse e ir a la iglesia, o tal vez no es la misma religión, pero usted está dedicando el día a Dios, ¿ok? Entonces, dedica el sábado a Dios, ora, adora, descansa en Él, ¿verdad? Va a la iglesia en domingo, también se lo dedicó a Dios, pero resulta que también el lunes le dedicó su día a Dios, oró, descansó en Él, ¿verdad? Le adoró el martes también, el miércoles también, etcétera. O sea,
usted le entrega todos sus días a Dios, no solamente el sábado para cumplir con sus expectativas o las expectativas de un círculo social, así como estaban haciendo los fariseos. Usted está obedeciendo lo que Dios quiere y también está aceptando que nuestro descanso está en Jesús. Recordemos que Él nos dijo, venid a mí los que estén cansados y agobiados y les daré descanso. Esto lo estudiamos hace un tiempo cuando leímos el Evangelio de Mateo. Está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Yo les quiero aclarar esto porque si están en la misma duda que yo tuve hace un tiempo, ¿verdad? O tal vez alguien de alguna manera se sintió mal, ¿verdad? Por no saber qué día es el día de reposo, o si estoy haciendo mal, o si no debo ir a la iglesia el domingo, sino que debo ir el otro día. Aquí tenemos la respuesta, ¿ok? La respuesta no es de mi boca, no es mi opinión ni es lo que yo creo, es lo que estamos estudiando en la palabra. Estamos leyendo la palabra de Dios, o sea, lo que Dios quiere que sepamos, ¿verdad? Y claro que va a haber personas que no les agrade, ya sea por la religión o diversos motivos, pero nosotros sabemos que jamás debemos poner opiniones humanas, no importa la religión que sean, ni el cargo que sea, ¿verdad? Por encima de la opinión de Dios, ¿ok? Que es la palabra de Dios. Siempre debemos estudiar su palabra y guiarnos por ella. Continuamos leyendo y vemos que Lucas nos comparte otra situación en otro día de reposo. Estamos viendo que el enfoque ahorita es el día de reposo, ¿verdad? Esto tenemos que entenderlo. Pasamos al versículo 6 y leemos hasta el 8. Ok, Jesús acá sana a un hombre que tiene seca, dice la palabra, su mano derecha. Entonces leemos. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Aquí estamos viendo que nuevamente los fariseos y los escribas están acechando a Jesús. Ellos lo persiguen, pero no por admiración ni por amor, ni tampoco para aprender de él, sino para ver qué pueden hacer ver mal de las cosas que él hacía o decía para poder acusarlo y matarlo. ¿Ok? Ellos ya estaban en este punto siendo incoherentes porque ellos sabían que Jesús tenía el poder de hacer milagros, pero no querían aceptar que él era el Mesías, el Hijo unigénito de Dios. Ellos tenían la expectativa alta de que Jesús haría, ¿verdad?, un milagro tan grande como sanar a este hombre, pero querían acusarlo por hacer esto el día sábado. ¿Ok? Ahora, ¿creen que Jesús pudo haber hecho esto en otro momento, en otro día que no fuese sábado, o tal vez hacerlo solo con un pensamiento para que no sepan, ¿verdad?, que fue él? Claro que pudo haberlo hecho, ¿ok? Claro que pudo haberlo hecho otro día, de otra manera. Pero ¿qué pasa? Nuevamente Jesús quería enseñar por qué estaban malinterpretando todo con respecto al día de reposo. Dice la palabra, él entró en la sinagoga. Lucas mostró esta resistencia de Jesús a sus seguidores, o sea, a nosotros, ¿verdad? Que estamos leyendo sobre su vida y aprendiendo. Jesús todavía asistía a los servicios de la sinagoga y no abandonó las reuniones del pueblo de Dios, aunque podríamos pensar que ya en este punto tenía razones para hacerlo, por ejemplo, que era constantemente acusado por los propios líderes religiosos. Vamos a ver qué les dijo Jesús, porque recordemos un punto bastante interesante. Él conocía los pensamientos de ellos. ¿Ok? Ellos no le dijeron. Jesús estaba escuchando lo que había en sus pensamientos. Él conocía sus corazones y sus mentes. Así nos conoce a nosotros también. Vamos a leer. Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. ¿Ok? Qué increíble que la reacción de estas personas al ver a alguien haciendo algo bueno por
otra persona necesitada fue llenarse de furor. Y qué triste que aún en estos tiempos todavía hay personas que tienen este corazón. Vamos a entender, ¿es lícito hacer lo bueno o lo malo en este día? Es más importante cumplir con leyes, ritos, costumbres o ceremonias inventadas por el hombre o tener amor y compasión por el prójimo. ¿Por qué digo inventadas por el hombre? Porque sabemos que así como los fariseos, ¿verdad? Aún al día de hoy, todavía toman las personas cosas de la palabra, las cambian a gusto de ellos, ¿verdad? Y las imponen como reglas y esto no está correcto. Ahora, el punto aquí es, ¿será correcto que yo trate mal a mi prójimo porque tal vez en día sábado se siente mal y no cumplió con las leyes que están estipuladas según la religión? ¿Será correcto que lo condene por no tener una felicidad o aparentarla más que todo? Porque pues sentirla a la fuerza no la va a sentir. Pero si esa persona se siente mal y no aparenta felicidad al cumplir con los ritos religiosos, debo condenarlo y decir que Dios no lo quiere, decir que no merece entonces estar en la presencia de Dios. Mejor, para ser más claros, hagámonos estas preguntas. ¿Estoy actuando como le agradaría a los fariseos o estoy actuando como le agradaría a Jesús? Yo quiero ser agradable ante los ojos de Dios y ustedes también quieren ser agradables ante los ojos de Dios, no ante los ojos de las personas, no ante los ojos de los fariseos. Por eso decimos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Esto lo leemos en Salmo 139, versículos 23 y 24. En mi corazón debe estar la palabra de Dios por encima de cualquier palabra humana, sin importar la religión que sea, como lo leemos en Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ok? Esto que estamos estudiando no es mi opinión, no es lo que yo creo, es lo que Dios está queriendo que entendamos. ¿Ok? Estamos aprendiendo qué es